Todos hemos leído o escuchado alguna vez la sorprendente historia de la resurrección de Lázaro. Definitivamente es un pasaje bíblico que deja muchas y ricas enseñanzas. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 11, en donde veremos claramente la relación de estrecha amistad entre el Señor y Lázaro. Juan nos da mucha información a través de este largo pasaje. Podemos leer que Lázaro y sus hermanas vivían en la ciudad de Betania, distante a solo 3 kilómetros de Jerusalén, la cual se transformó en parada obligada de Jesús y sus discípulos cada vez que visitaban el sur de Israel. Recordemos que el Señor Jesús no era bien recibido por los líderes judíos habitantes de Jerusalén, quienes buscaban de una u otra forma borrarlo del mapa. En los últimos meses del ministerio terrenal de Jesús, fue fuertemente resistido por los fariseos y escribas, al punto de tomar la decisión de quitarle la vida. Fue en medio de este escenario que el amigo Lázaro enfermó de gravedad, a tal punto que sus hermanas se vieron obligadas a enviar mensajeros que ubicaran a Jesús e le informaran la situación. El versículo 3 indica que el mensaje decía así: «He aquí, el que amas está enfermo». Es necesario hacer nuestra primera parada en este término, el que amas. En este versículo el apóstol Juan utiliza un verbo diferente al que usa en el versículo 5, ya que en esta ocasión utiliza el verbo phileis. Esta palabra griega expresa un sentimiento de amistad y amor entrañable entre dos personas. Acá queda claro que Jesús amaba a su amigo Lázaro de una manera profunda y entrañable. En cambio, en el versículo 5, el apóstol, al referirse a las hermanas María y Marta, utiliza el verbo egapa, que expresa un amor esencialmente diferente. Expresa el amor proveniente de Dios, el mismo que aparece en Juan 3:16. Es probable que las hermanas de Lázaro estuvieran confiadas que el maestro tenía el poder suficiente para sanarlo. Ya que habían oído de los muchos milagros que hacía, muy probablemente también hayan visto con sus propios ojos muchos de ellos. Así que podemos imaginar que dentro de la natural preocupación por el estado de su hermano, estaban muy seguras de que Jesús correría a sanar a su amigo. Lo sorprendente es que una vez que los mensajeros lograron ubicar a Jesús, el pasaje indica en el versículo 6 que el Señor, contrario a todo pronóstico, decide permanecer 2 días más en el lugar en el que se encontraba. Y no fue hasta que pasaron 2 días que tomó a sus discípulos y se dirigió a la aldea de Betania, aunque sus discípulos le recordaron el peligro que esto significaba. Al llegar a la entrada de Betania, el versículo 17 nos indica que Jesús se entera que su amigo Lázaro llevaba 4 días muerto. No sería una locura pensar que las hermanas de Lázaro creyeran que ya era tarde. Sanarlo era posible, pero había muerto hace 4 días. La primera en enterarse que Jesús estaba cerca fue Marta, y al oírlo salió raudamente a su encuentro. Y lo primero que sale de su boca es un reclamo: «Si hubieras estado aquí». Luego de una breve conversación en donde el Señor intenta convencer a Marta de que confiara en Él, Marta llama a su hermana María diciendo: «El Maestro está aquí y te llama». María, al oír estas palabras, corrió a su encuentro, tan rápidamente que los judíos que la acompañaban la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar a su hermano. El versículo 32 nos dice que cuando María llegó a Jesús, cayó postrada a sus pies. Y de su corazón salieron las mismas palabras que declaró su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí». El mismo reclamo, el mismo pensamiento, palabras que podríamos traducir como: «Llegaste tarde, ya está muerto». Dice el versículo 33 que cuando el Señor la vio llorando, y no solo a ella, sino también a los judíos que la seguían, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es necesario detenernos en estas 2 palabras para saber qué significan realmente y qué quiso decir el evangelista con que se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecer en griego es embrimaomai, que proviene de la palabra brimaomai, que significa gemir o suspirar con disgusto. Y la palabra conmover es tarazo,
que significa conmover, agitar, sobrecoger. Luego de saber esto podemos leer los versículos 34 y 35. Luego de que el Señor sintiera disgusto y pena a la vez, abrió su boca solo para preguntar: ¿dónde le han puesto? Quizás con un nudo en la garganta. Luego leemos la siguiente frase: Jesús lloró. Sí, mi hermano, Jesús lloró. La pregunta es: ¿qué provocó sus lágrimas? El verso 36 dice que los presentes decían: mirad cómo le amaba. Creían que Jesús lloraba la muerte de Lázaro. Otros criticaban su tardanza, que finalmente provocó la muerte de su amigo. Y otros simplemente dudaban de su poder. Pero, ¿era esa la razón por la que Jesús lloró? El verso 38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. O sea, embrimaomai, es decir, disgustado. Entonces, frente al sepulcro, Jesús ordenó: quiten la piedra. Al oír esto, Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, hace 4 días que está muerto, su cuerpo ya debe estar descompuesto. Y es el versículo 40 el que nos revela el por qué Jesús lloró y por qué se conmovió. El Señor dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí está mi hermano. Las hermanas de Lázaro no creyeron que el Señor podía resucitarlo de los muertos. Tampoco nadie que estuviera presente creyó. Esto fue lo que conmovió, entristeció y hasta molestó al Señor: la falta de fe. La palabra fe viene de la palabra griega pistis, que significa confiar. Nadie, repito, nadie confió en el Señor. Es por esto que una vez quitada la piedra que sellaba el sepulcro, el Señor elevó una oración al Padre en voz alta para que todos pudieran oír su fe y vieran su poder. Dijo: gracias, Padre, por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que escuche toda esta gente que está a mi alrededor y crean en mí. Luego de esta tremenda oración, Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Ahora permíteme finalizar este pensamiento con la siguiente pregunta: ¿tu confianza está puesta en el Señor? Dios te bendiga.